No sé qué tan bien o qué tan mal suena esto. El principal problema que nosotros queríamos resolver en el médico, era en nosotros mismos. Crear un modelo en el cual podamos tener las posibilidades, las facilidades para nosotros poder no solamente rentabilizar mejor nuestro tiempo, sobre todo poder salirnos un poco de sistemas que se han creado para reducir la capacidad de margen que puede generar un médico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día nuevamente en MedShark, tu podcast favorito, si quieres emprender o si quieres dedicarte a innovación en salud. El día de hoy nos acompaña Antonio Grande. Hoy día vamos a conversar un poco sobre el caso de éxito, ¿no? Y cómo han llegado a crecer tanto en este modelo de negocio. Entonces, Fido, te cedo la palabra para que tú empieces con las preguntas. Bueno, es un invitado para nosotros especial porque además, bueno, Antonio saben que es mi esposo, los dos somos médicos y parto por contarles primero un poquito que el modelo que nosotros desarrollamos es un modelo que crece, o mejor dicho, inicia en la pandemia, pero hay un detrás, ¿no? Entonces yo creo que Antonio es la persona indicada para contar cuál fue ese detrás, qué tuvo él que hacer para validar de cierta manera ofrecer servicios de salud de manera privada. O sea, tampoco es que nosotros seamos los primeros o los únicos en hacerlo. Sabemos que hay bastante oferta en ese sentido, ¿no? Hay cada vez más consultorios, más centros médicos, pero hubo primero una etapa, considero yo, de validación del modelo que yo creo que Antonio les va a poder contar muy bien. Así que, Antonio, por favor, cuéntanos primero, o cuéntales a todos, ¿cuál fue esa primera etapa de validación? ¿Qué es lo que tuviste que pasar para entender cómo validar un modelo de consulta privada en un área como la tuya, que es urología? ¿Cómo entendiste cuáles eran esos procedimientos o esos servicios que necesitaba el paciente? Y finalmente esto, ¿cómo logras o cómo inicias la formación de una empresa? Que seguramente a muchos les interesará escuchar. Muchas gracias más bien por la invitación a ambos. Es también para mí un honor estar aquí en ese podcast y sobre todo estar llegando a tantas personas con nuestra experiencia, ¿no? Porque a la final es lo que importa, es pero poder transmitir lo que uno o lo poco que uno puede haber aprendido en todo este tiempo, porque a las finales uno se comienza a mirar atrás, como hace un ratito conversábamos aquí, y, o sea, muchas de las cosas que hacemos hoy en día no pensábamos que íbamos a tener tanto impacto, íbamos a llegar a tantas personas con una idea, ¿no? Y en eso creo que se basa todo. Se basa en que la idea principal es no limitarse a lo que uno tiene actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como médicos, ya me pongo desde parte de médico porque nos ven médicos, es un podcast para médicos, ¿no? Entonces, acá hay muchos temas muy particulares y muchas ideas interesantes que quiero compartir. El primer punto es bueno, soy médico, soy urólogo, formado en el Hospital Sabogal, y adicional a eso, realicé un stage, un fellow en Estados Unidos, en Miami, y hasta ahí todo continuaba en el curso natural de un médico, ¿no? De formarte, de seguir formándote y seguir encaminado sobre todo en la parte, yo creo que sobre todo encaminado en la parte de la especialidad, ¿no? Adicional a eso, desde muy jóvenes, con Fiorella, por ejemplo, hemos hecho investigación desde hace mucho tiempo, más bien nos conocemos por eso. Y el tema principal es que el hecho de haber tenido este acercamiento a research, a tener publicaciones en artículos científicos, haber desarrollado, por ejemplo, eh, modelos en investigación para poder detectar factores de riesgo relacionados a múltiples enfermedades y comenzar a tener esa perspectiva científica detrás de médico, sirve muchísimo en lo que vamos a comenzar a contar hoy en día. Ese era el background que yo tenía el día que decidimos, con un grupo de amigos, de mis mejores amigos de la universidad, que felizmente hasta ahora los sigo viendo, que decidimos nosotros resolver un problema que al principio
es muy importante identificar el problema. Siempre nos dicen en Design Thinking, sí, hay que identificar el problema de manera correcta. Es muy fácil identificar el problema hoy día, 7 años después, que identificar ese problema En ese momento. en ese momento. Era muy complicado. O sea, era muy difícil saber cuál era el problema principal que queríamos resolver. Porque en un inicio, nosotros queríamos resolver un problema no en los pacientes. Nuestro principal problema, el principal problema que nosotros queríamos resolver era en el médico, era en nosotros mismos. Era crear un modelo en el cual nosotros como especialistas, de manera privada, podamos tener las posibilidades, las facilidades para nosotros poder no solamente rentabilizar mejor nuestro tiempo, sino, no sé qué tan bien o qué tan mal suena esto, sobre todo poder salirnos un poco de sistemas que se han creado para en realidad reducir la capacidad de margen que puede generar un médico. Podemos hablar de muchísimos entre clínicas, aseguradoras, etcétera, etcétera. Entonces, esto es interesante porque nosotros creamos este modelo desde un inicio con la finalidad de poder darle al médico la posibilidad de experimentar, de poder hacer más cosas con su tiempo y poder rentabilizar mejor cada operación que podría ir realizando, cada consulta, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la base fundamental y sobre eso comenzamos a iterar. Y como les contaba, o sea, hoy en día, o sea, tenemos oficinas, etcétera, etcétera, pero el problema principal muchas veces es que uno comienza a recordar que nosotros, por ejemplo, teníamos en ese tiempo, por ejemplo, nos quedábamos hasta la madrugada pensando desde nuestra base no empresarial, nuestra base completamente médica, nos quedábamos pensando en cuánto íbamos a poder cobrar, cómo iba a ser el modelo, de dónde iban a ingresar los pacientes, por qué no habían, qué necesitábamos, qué no necesitábamos, si necesitábamos un permiso o no. Una pregunta, Antonio. Y tú empiezas, entiendo, con un grupo de amigos, ¿no? Ujú. Constituyendo una IPRES, entiendo, Ujú. ¿no? Y ahí, curiosidad simplemente, porque conozco más o menos la historia, pero para que todos Ujú. más o menos entren en onda, tenían especialidades distintas, era la misma Sí. especialidad. No, todos éramos de especialidades distintas Ajá, en su genial. mayoría y quirúrgicos. Entonces, ¿Cuántos eran más o menos? éramos 5, 6, 6. Seis Éramos personas. 6. ¿Seis colegas? El tema principal con esto era que no guardábamos en ese momento, ni teníamos el problema bien definido, ni guardábamos una estrategia común con respecto a la misión y visión. Claro. Entonces, Intereses distintos. intereses Claro. distintos que no está mal, Claro. yo creo que está muy bien y que cada uno podía tener un interés diverso y distinto, ¿no? O sea, yo creo que para un poco que las personas entiendan lo que Antonio quiere transmitir, es que si bien es cierto, era un grupo diverso de especialistas de distintas áreas, pero de la rama quirúrgica, claro, las perspectivas siempre van a ser distintas, ¿no? Pero la estrategia no era compartida. Entonces, creo que no partieron, y eso va más allá de contar una experiencia, sino de también dejar una enseñanza, es que no partieron de tener primero claro qué querían todos, sino que fueron directo a la ejecución. Obviamente, por eso preguntaba cuánto tiempo o qué hicieron antes para empezar, porque obviamente entre decidir hacerlo y ejecutar hay un tiempo de planificación, de trabajo, de desarrollo. Y seguramente fueron bastantes semanas pensando, como él dice, y tratando de darle forma de qué es lo que ellos necesitaban para organizarse y lanzarse a hacer el primer servicio que ellos tuvieron, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, Antonio, y sería bueno que les cuentes, eh, ¿qué consideras que de esta experiencia, de esta primera experiencia que tuviste, qué consideras que fueron los aspectos que te motivaron a emprender ya un modelo de negocio aparte, y bajo qué estándares, o sea, bajo qué modelo? O sea, tú resolvías un problema, porque inicialmente entiendo que brindaban servicios de salud, de distintas especialidades, todos brindaban consultas dentro de un centro común, pero ¿qué te motiva a ti para poder iniciar algo aparte, ¿no? Bajo lo que ahora es Sin Salud como modelo distinto, ¿no? Sí, claro, o sea, en realidad lo que justamente comentaba es
durante la iteración y durante un modelo se va girando el modelo, o sea, uno va teniendo cada vez no solamente las mismas capacidades que tenías al inicio, sino que vas teniendo otras capacidades nuevas Pero ¿cómo adquiriste esas capacidades? estudiando. O sea, uno va entendiendo mucho más de lo que podías haber entendido en un inicio. O sea, yo en un inicio, como les decía, o sea, el background que tenía era el que les comenté. Entonces, Formación médica con algunos Claro, posgrados en el pero extranjero. sin una formación en Empresarial. negocio, claro, en Cero, negocio, literal, exacto. cero. O sea, lo único que tenía Claro. más cercano a algo empresarial era la parte de data. O sea, que siempre te ha gustado, De ¿ah? investigación. Claro, que siempre te llamaba la atención, claro. Claro. Pero- Y te das cuenta que había una necesidad adicional que no estaba siendo cubierta, entiendo. Entonces, ahí es donde tú comienzas a abrir y decir, oye, mejor voy solo. Sí. O sea, yo creo que hacia atrás tendríamos que irnos un poquito más para aprovechar el tema de conversar, algo que justo conversaba hace un poco de tiempo. O sea, es la visión a veces hacia tomar un riesgo, ¿no? No es sencillo. igual el riesgo. No todos asumen el mismo riesgo Exactamente. finalmente, y tú asumiste uno distinto, abriste un nuevo camino, y bueno, ahora viene el tema de qué problema resuelve, consideras tú, Salud. ¿Cómo te diste cuenta que era muy importante tener claro la visión, el propósito para lo cual se estaba abriendo un nuevo camino? Antes de eso, yo quería comentar, sería importante que la gente entienda cuántas personas manejan, o sea, para que la gente entienda la dimensión de esto. Esto no es un proyecto chiquitito de 2, 3 cositas, o sea, estamos hablando de algo bastante grande, ¿no? Bastante grande. Hoy día somos alrededor de entre 120 a 130 colaboradores entre nuestras sedes nacionales con las internacionales. El tema principal, y yo creo que primordial de esto, y que creo que puede servir como una enseñanza, es las veces que hemos fallado. O sea, la cantidad de veces que hemos fallado durante esos 2 años que estuvimos iterando en ese startup fue gigante. O sea, no hemos fallado un día, hemos fallado todos los días durante meses. Hemos llegado a un break-even en un año. Hemos tenido que no tener dinero, que girar el dinero para poder comenzar a poder pagar el mantenimiento, a poder pagar el alquiler. Claro. No pudimos, como ahora, por ejemplo, que llegamos y vemos una oficina y tenemos una mejor visión, no podíamos darnos el lujo tal vez de alquilar una oficina. Y eso le pasa a los chicos, tal vez, Claro. a la gente que nos está viendo. Claro. O sea, no tenían el lujo de poder desarrollar de una manera como lo hacemos hoy en día. Claro. O de Pero tomar decisiones rápidas, porque al final, claro, todos quisiéramos de la repente limitación aumentar la capacidad Claro. operativa, era abrir nuevas gigante, sedes, pero claro. el tema es la inversión y Claro. lo que uno... ¿De dónde saco el capital que no tengo? Claro, el tuvimos que, capital. y acá viene algo importante y que yo creo que es un tip, tal vez para los que nos están viendo. O sea, crear modelos de negocio dentro de otro modelo de negocio es muy interesante. Porque nosotros, ¿qué sucede? Nosotros llegamos a la oficina, que era felizmente del papá de un amigo de uno de nuestros socios, ¿no? Hablas del proyecto inicial, Del para proyecto que la inicial. gente lo Sí, tenga claro. claro, el proyecto inicial que tuvimos. Y en ese proyecto inicial teníamos una mesa, doné mi laptop, un par de sillas que las armamos nosotros mismos y tratamos conseguir una camilla y ponernos a atender pacientes a lo que podíamos en un solo espacio. Y era bien interesante en realidad, y en algún momento espero poder contar esa historia tal vez con ellos. Era súper interesante porque llegaba un paciente, por ejemplo, y todos estábamos en el mismo espacio, eran 10 metros cuadrados, 13 metros cuadrados, y de esos 13 metros cuadrados tenían que salir todo el equipo, todos los socios con todos, salían para que se pueda atender el paciente. Todos tenían que salir para que pueda entrar Y el después paciente. todos esperaban afuera a que el paciente terminara de atenderse. Para volver a y entrar. entraban, Para entrar. y cuando entrábamos, lo primero que preguntábamos era ¿qué dijo el paciente? Y ese que dijo el paciente comenzó, yo creo que ese es el secreto. La Ahí validación. comienza la iteración de todo. La validación Hasta el día de de lo hoy. que estás haciendo, ¿verdad? Es Sí, como que claro, validar el producto. saber si realmente el Le servicio interesa. que estás dando Claro. se resuelve un problema. Exacto, es ¿no? como terminar tu receta. Claro. Cuando terminas de comer, le das la comida y dices, ¿qué tal? ¿Te gustó? Claro. Sí, Claro. eso que ahora nosotros lo hacemos con NPS y lo tenemos súper estructurado, era la base de cómo ir iterando, ir modificando
ahora lo que se conoce como pricing, ir entendiendo el willing to pay del paciente, entender distintos customer insights que tiene el paciente hoy en día, nosotros no teníamos idea que eso existía. Y como yo les aseguro que muchísimos de los médicos no tenemos idea. Que no nos formamos para eso. ¿Por qué no nos formamos No nos para formamos eso? para eso. Sin embargo, yo valido mucho y en realidad el aporte que ha tenido esa etapa es increíble, o sea, es muy buena, o sea, porque sí sufrimos lo que sufren las startups y después, ahora tenemos otras startups. Yo trato toda la vida de decirle aquí a los chicos que nosotros somos, si bien estamos cada vez volviéndonos tal vez un poco más corporativos como empresa, tenemos el corazón todavía de una startup en cada una de las cosas que hacemos en la innovación, en la gestión del growth, del crecimiento, la iteración, la experimentación, innovación que hacemos día a día. Y adicional a eso, me parece algo muy interesante, es el hecho de que estamos abriendo nuevas sedes. Y cada una de estas nuevas sedes, lo que más me gusta a mí es que es una startup más. Entonces no nos cansamos tal vez de volver a crear estos procesos una y otra vez desde el inicio. Y eso es algo muy, muy interesante y son etapas muy bonitas porque cuando uno crea algo y lo ves el primer día, es bastante emocionante. Es como el nacimiento a veces Es un de un hijo. hijo. O sea, Claro, una empresa es un hijo. esa es la idea, ¿no? Muchas veces no perder tal vez la pasión por lo que uno hace, ¿no? No perder el sentido, a pesar de que ha ido cambiando, a pesar de que no es el mismo sentido que era cuando inicié o cuando iniciamos nosotros, por ejemplo, en salud. Lo que nos lleva a formar en salud es la necesidad de cambiar y transformar la salud. Y hoy en día estamos buscando transformar la salud en América Latina. Ojalá que más adelante sea en una región más grande. Y esa es la idea. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros a movernos hacia crear un modelo que esté más orientado tal vez a trastornos tal vez de medicina regenerativa para incrementar la expectativa más de que la expectativa de vida, el impacto en el envejecimiento de los pacientes, buscando como misión ser líderes, ¿no? En medicina regenerativa, pero más allá de ser líder en medicina regenerativa, lo que buscamos es transformar la salud en la región, ¿no? Y no solamente a través de los tratamientos médicos que hacemos, sino educando al paciente, reduciendo el estigma social hacia el BPH, reduciendo el estigma social hacia la disfunción eréctil, eh, aportando tecnología. Y eso creo que combinando la tecnología, la investigación, todo el background académico, podemos aportar para poder generar un mundo cada vez mejor, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que nos mueve hoy en día a hacer lo que hacemos. ¿Hacia dónde van entonces? Pero creo que sería la pregunta que seguiría, pero solamente para poder complementar algo con lo que estaban diciendo, forman una primera sede, que entiendo que es la que está en Jesús María, con la que empiezan, ¿sí? Entiendo que eso ha ido creciendo en el tiempo. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? ¿En qué momento se dieron cuenta de que no era necesario solamente una, sino avanzar más? ¿Cómo se dan cuenta con eso? Bueno, casi en el 2021, cuando ya había empezado la pandemia, definitivamente él ya estaba en este otro proyecto que te está contando, había validado un poco de cómo brindar servicios de salud de manera privada, desde un enfoque más especializado. Nosotros, bueno, decidimos emprender un camino ya aparte, ¿no? Eso no quita que obviamente las relaciones con las personas con las que se iniciaron, sobre todo Antonio, pues fueron relaciones que creo que más allá de los negocios está siempre la amistad, ¿no? Y al día de hoy, como él dice, se ha mantenido y eso es lo más bonito, ¿no? Que a pesar de todo, la amistad se mantiene, ¿no? Y bueno, decidimos emprender este camino solos, ya un poco alineados los dos, con la visión de que queríamos formar algo grande. Creo que eso es lo que nos motivó a ambos, ¿no? De que nunca pensamos que lo que íbamos a hacer iba a ser algo más, sino que siempre dijimos, vamos a ser responsables, como en algún momento lo comenté, vamos a formarnos. Él empezó un MBA en Pacífico, yo empecé un programa de desarrollo gerencial en Pacífico y al poco tiempo decidimos emprender
el Multinational MBA, que es el que ya estamos, bueno, ya terminamos en ESADE, en España, porque realmente decidimos que era demasiado conocimiento el que nos faltaba. Entonces nos dimos cuenta que era un mundo completamente distinto. Yo venía del área de gestión, muy gestión pública, y Antonio desde del área médica, Clínica. oncológica y quirúrgica. Entonces, claro, todos decían, claro, es que Fiorella hace gestión, Antonio es el urólogo, entonces seguramente Fiorella organiza todo. Y claro, sí, a mí me gusta organizar, pero la formación en gestión, y cuando me preguntan mucha gente que quiere hacer la especialidad, yo les digo, la formación en gestión, dependiendo también de la universidad en la que se hace, tiene un enfoque distinto, ¿no? Yo, el enfoque con el que me formaron era más de gestión pública, pero la base de la gestión es la misma para todos. Entonces, tenía todas las habilidades para poder organizar, dirigir, controlar. Claro, me gusta más la organización que otras como el control o la planificación. Pero finalmente tenía falta, o sea, me faltaba conocimiento. Entonces los dos nos alineamos a eso, decidimos irnos a hacer ese sacrificio porque ya estábamos siendo padres también de nuestro primer hijo, y tratar de sacrificar de repente tiempo con amigos, sacrificar relaciones sociales o actividades de ocio por formarnos y comenzar a abrir la mente a otros sectores, a buscar que nos enseñen de repente los mejores profesores, porque esa es una de las mejores escuelas del mundo de negocios, y pues aventurarnos y, como dice Antonio, arriesgarnos. Así que así empezamos en el 2021 en Jesús María, en dos oficinas que se juntaron y que diseñamos, planificamos. O sea, el proyecto lo hicimos también desde cero. Creo que eran 4 consultorios, o 5 consultorios, una toma de muestras, en metraje más o menos 200 metros cuadrados, ¿no? Y al poco tiempo la curva de pacientes que empezamos a atender se disparó. Todavía estábamos en pandemia, obviamente. Creo que entre la primera y la segunda ola, teníamos pacientes haciendo cola en el primer piso, queriendo atenderse, porque finalmente nosotros fuimos la alternativa del sistema de salud que estaba saturado por COVID para los pacientes que seguían teniendo problemas Claro. de urología. Claro. ¿Y en qué momento se dan cuenta de que ya habían roto, que era demasiada gente y que necesitaban seguir creciendo? En realidad, o sea, lo interesante de los negocios, y lo he aprendido, creo que poco a poco, y lo hemos aprendido de error, y está bien fallar, y es genial fallar en realidad, pero la idea es que, y lo hemos aprendido a partir de el crecimiento que hemos estado teniendo. Por ejemplo, la pandemia ha sido un gatillante gigante, en realidad, en el aumento de pacientes que llegaban en términos generales, la reducción del costo de adquisición de clientes. O sea, nuestros costos de cliente eran bajísimos porque no había una oferta en realidad que sopese toda la demanda que había. Entonces nosotros comenzamos a ver y a evaluar que a lo que llegaba mayor cantidad de pacientes, se hacían las colas mucho más largas. Tal vez no hubiéramos tenido la necesidad de expandirnos tan rápido ¿Cuánto tiempo si se hubiéramos... expandieron? 3 meses. Después de la primera, o sea, cuando creamos la primera sede Al medio año. ¿A los 6 medio año, meses? sí, a los 6 bueno, meses. a A los los 6 meses decidimos aperturar una unidad específica para la disfunción eréctil en Claro. en la misma torre, pero en otro En piso. otro piso. Comenzamos a explorar otros mercados como Ecuador o países dolarizados y con al menos 2 millones de habitantes. Que salir del país es Esa atrevido, sí, ¿ah? esa es otra historia. Ahí hay que tener... o sea, son muchas historias, creo, porque cada historia es muy distinta. Pero una pregunta, ¿decidieron salir directo del país o primero fueron a otra sede local? No, lo que sucede es lo siguiente. O sea, ¿qué sucede? Normalmente los problemas y este entorno buca que tenemos aquí y todo esto de acá, tienes dos formas de verlo. Como siempre les digo, ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. El tema político. El tema político con Que en ese momento... Claro, con la Castillo. elección de Castillo, Sí. Claro. el aumento de la tasa cambiaria del dólar, nos llevó a salir a buscar dólares, porque nuestros equipos estaban todos
Dolarizados. En Claro, dólares. Claro. O sea, nuestra las deudas estructura están en dólares. del modelo está basado en un alto costo de equipamiento biomédico, Claro. porque nuestra línea es la medicina no invasiva. Entonces, en medicina no invasiva no Requieres puedes no tener equipos, y nuestros Claro, equipos son no equipos traes de tecnología. alto costo, no Claro. son equipos baratos. Entonces, lo que dice Antonio, los alquileres estaban en dólares, los equipos biomédicos en Y el dólares, dólar se y en está ese momento disparando. de incertidumbre con un gobierno que cada vez iba de mal en peor, no nos pareció tampoco algo imposible, porque ambos venimos de la parte, tanto de él en la universidad en la que estudió y yo en la mía, de haber hecho redes internacionales. Claro. Yo creo que eso es muy Eso sirve importante. bastante. Sí, Porque Sí. si no viajar hubiéramos bastante tenido en esa realidad. Claro, experiencia de claro. haber estado en entornos internacionales, yo en la Federación de Sociedades a nivel Latinoamérica, él en la parte de investigación y también en los congresos, en las pasantías que hacíamos, creo que eso nos abrió mucho la mente desde Claro. el pregrado. Entonces no tuvimos temor, en realidad, porque dijimos, oye, al país que vamos encontramos colegas Algún con los amigo. que ya hemos estudiado, Claro. algo hemos hecho, un curso, una pasantía, y vamos a buscar contactos porque el problema finalmente lo estábamos resolviendo, es un problema mundial, no es un problema que solamente pasa en Perú, en Lima, es un problema mundial, ¿no? Tengo un comentario. Creo que, o sea, no conozco el dato, ojo, de repente estoy lanzando Ya. simplemente un número, pero lo regular hubiera sido el crecimiento local, ¿no? O sea, pero claro, ustedes tuvieron la chance de un contexto político que los anima a salir y arriesgar. Probablemente si no hubiera existido ese contexto político, de repente ustedes hubieran seguido creciendo en el Perú, ¿ah? Es que no solo, yo creo que no fue eso nada más. Aparte del contexto político, yo creo que sí fue un gatillante de esto, pero lo principal fue que comenzamos a aprender y a entender. O sea, Al entender usuario. el usuario y entender el modelo de negocio y entender el mercado. O sea, porque íbamos a darnos cuenta que si nosotros ingresábamos a dos, tres provincias, íbamos a saturar rápidamente con marketing digital las poblaciones. Y es lo que sucedería, ¿no? O sea, si bien hemos tenido que aprender mucho de muchas cosas que no te enseñan, sobre todo creer a veces, la mayoría de los médicos, me incluyo, o sea, subestimamos. Sí, O sea, yo he subestimado años, todas las carreras de administración, de esto y lo otro, creyendo que, bueno, nosotros somos médicos, no tengo por qué aprender lo demás. Somos más chéveres que el resto. Pero el problema de esto, Estudiamos más años. Sí. claro, o sea, podemos estudiar 1000 años, pero al final No la sabes nada de negocio. necesidad, o sea, hoy en día, con un mundo digitalizado, con disrupciones tecnológicas tan grandes, el no adaptarse a la disrupción, el no adaptarse o subirse a una tendencia, puede llevarte a estar fracasar. hoy día aquí y después, claro, estar en el fracaso, ¿no? Y eso que decías, Oscar, de qué nos motivó, por qué decidimos crecer, no solamente en sede, sino hacer las cosas de manera distinta. Tuvimos a la par en esta primera experiencia donde empezamos el trabajo conjunto con algunos médicos que hacían el modelo tradicional del ejercicio, ¿no? De tener un asistente y de poder tener sus pacientes, pero nosotros decidimos ir por un camino diferente, ¿no? Claro. Ahora, no decimos tampoco que lo del tradicional es malo. Exacto. Y esto es bueno, no hay malo ni bueno. Cada El uno tema evalúa. es que cada uno toma y Claro. asume el riesgo, ¿no? Claro. Nosotros decidimos arriesgar más, ¿no? Y desde el hecho de que decidimos formarnos y casi como que desaprender muchas cosas, muchos mitos, muchos estigmas, y aprender lo que hacen la gente que quiere hacer las cosas en serio, yo creo que eso fue lo que nos motivó. Y tener el conocimiento, porque en este programa tuvimos el contacto con gente que ya venía haciendo esto en corporativos multinacionales o eran dueños de empresas multinacionales o trabajaban en multinacionales, nos hizo creer que sí era posible, que estudiando y dando pasos seguros, un poco más seguros, ¿no? Porque yo creo que alguien que no tiene el conocimiento no tiene la seguridad de poder invertir como lo venimos haciendo, ni tampoco la seguridad de poder irse a un país y decir voy a hacer empresa en este país, voy a contratar gente en este país, voy a hacer todo un proceso empresarial en un país que no es el tuyo, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento es lo que nos dio la base y nos impulsó a tomar estos riesgos. Sí, y algo que agregaría a lo que justamente dices, es el tema principal de que yo siento que ahora tenemos menos miedo. O sea, y eso lo vivimos porque una vez que creas algo y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves Es a hacer, repetitivo.
se te hace mucho más sencillo. Y la aversión al riesgo es mucho menor. Entonces, eso te lleva tal vez a poder tomar decisiones más rápido. Una pregunta, y es algo, yo por ejemplo, ya cuando converso con ustedes tanto tiempo, tienen una forma de mirar que es muy peculiar, que no es tanto del médico, ¿no? Que es la mirada con el dato, ¿no? O sea, acá hay una de las cosas que yo resalto mucho de ustedes dos en general, que no lo encuentro en todos. Regularmente es una destreza muy gerencial, ¿no? La mayoría de gerentes que sí tienen la oportunidad de conocer analizan bien el dato, huelen el dato, ¿no? Entonces, esa destreza que ustedes han ido ganando en el tiempo, inclusive hay, y eso es algo que yo no lo he visto en otros lados, creo que no se los he comentado, ¿ah? Es cómo saber, yo te he visto a ti hacer esto, ¿ah? Cómo saber cuánto te cuesta traer a un paciente desde el ticket, desde las redes sociales. O sea, poder traquear todo eso o buscar toda esa información no es casualidad, ¿no? Eso no es una cosa simplemente que a ti se te... O no te lo soñaste. Exacto, ¿no? Tienes O que sea, saber tienes que cómo mirarlo en otro calcularlo. lado, aprenderlo de otros lados para poderlo traer a esto. Y entiendo que el sector salud, y ustedes, con todo lo que han vivido en esto, es muy replicable de otros lados. O sea, hay otros modelos de negocio en otras empresas que funcionan un montón, pero simplemente hay que traerlo a salud y a veces no lo miramos. Sí, claro, aparte también de justo lo que hablaba, lo que comentábamos, lo que comentaban era que, o sea, el aprender, o sea, te lleva por muchas etapas. Claro. O sea, yo en realidad, no sé, tal vez nos está viendo alguno de los chicos que hizo el MBA, por ejemplo, conmigo en el Pacífico, o que ha hecho alguno de los programas con Fiorello conmigo. O sea, nosotros en algún momento de la vida hemos tenido que, como dicen, desaprender todo. Claro. Desaprender y comenzar a aprender de cero muchos temas que para un administrador, que para un ingeniero Son más sencillos. industrial, para alguien más, Son su base. Son su base, claro. son temas que ellos ya han visto, como por ejemplo cuando entré a la primera clase de contabilidad, no me voy a olvidar que dijeron, bueno, como ustedes ya vieron en contabilidad 1, los médicos creen que llevan algo, un curso No. pequeño de O de contabilidad, finanzas No, de finanzas. para no llevamos financieros. nada. No. O por ejemplo, y teníamos, o matemática, o teníamos que comenzar a aprender nuevas cosas sobre el vuelo, ¿no? Que es justamente lo que hay muchas veces que he comentado esto también con los chicos, a veces cuando nos reunimos. El crear una empresa de cero, una startup, es como volar un avión. Y en el camino, mientras lo estás volando, le estás colocando las alas, le estás poniendo Claro. el motor, el otro motor, le estás poniendo los asientos para los pasajeros, estás viendo si los pasajeros ya le sirvieron o no le sirvieron Claro. algo, y tú eres el piloto. Ya. Y también estás haciendo todo lo demás. Entonces, algo por el estilo es en realidad emprender. O sea, por eso es que muchas veces yo respeto mucho las decisiones que toman a veces muchos médicos de formar parte de una empresa. Claro. Y no Que es el modelo arriesgarse clásico, muchas que no veces a está mal, ¿eh? aprender, porque aprender a fallar y tener la resiliencia para que cada fallo lo puedas mirar y reírte hacia atrás y decir, bueno, pues así fue. Una Y es pregunta, así. y ahí mismo, ¿en algún momento pensaron en cerrar? ¿En algún momento se les pasó por la cabeza? Oye, escúchame, ¿sabes qué? Yo tengo. No. Bueno, creo que para cerrar la pregunta que hiciste sobre el tema numérico y de cómo a veces se toman algunas decisiones, es algo que yo hago como una autoconciencia y un autoconocimiento. Es que históricamente Antonio siempre ha sido más numérico y yo mucho más de gustarme de la letra y de percepción. En realidad, ¿no? Entonces, eso creo que nos ayuda mucho al momento de tomar decisiones porque él es muy pegado al dato y eso está súper Sí, porque sí. ahora además existe toda una línea de business analytics donde tú tienes que aprender a tomar decisiones basadas en datos. Yo tengo un instinto mucho más por encima de eso, ¿no? O sea, uso ahora la data y tengo claro lo importante que es, pero además de eso me baso mucho en las experiencias. Yo creo que eso es muy importante porque finalmente la experiencia es la que te va a decir en el árbol de decisiones. Está bien, puede ser que numéricamente el dato te diga que sí, va a funcionar, pero ¿qué te dice la experiencia? La Claro. experiencia te dice que si ya fuiste por ese camino y te Sí, caíste, te vas fracasaste. a volver a caer. Entonces, ¿no? O la experiencia te dice que si algo parece que va a ir mal, no, ¿cuál sería la probabilidad de que te vaya completamente bien? Entonces,
creo que es un tema de complementarnos, ¿no? Y creo que es algo que la gente que trabaja con nosotros se ha dado cuenta, ¿no? Que nos complementamos muy bien en eso. Hemos, por ejemplo, en la empresa tenemos áreas distintas y expertise distintos de cada uno. O sea, cada uno tiene hacia un lado de la empresa y el otro hacia el otro lado. O sea, y buscamos en realidad en algún momento integrar esto. Por ejemplo, hace poquito hemos estado en la reunión del primer trimestre, por ejemplo, y ha sido una experiencia interesante, porque justamente los chicos que están de middle management en la empresa han podido tener esta cercanía no solamente con nosotros, sino entre todos, para poder aprender más y complementar conocimientos entre todos, que creo que es parte de lo que ya hacemos hoy en día, pero que no lo conocen mucho. Y sobre lo que decías, Oscar, de si hemos pensado cerrar, la respuesta es sí. Al menos yo sí. De repente te voy a decir que no. Yo nunca. Te voy a decir que no, porque además Todo tiene eres muy solución. optimista y muy Sí. positivo, ¿no? Yo no es que yo sea pesimista, yo soy realista. Y no es que yo haya querido cerrar porque, bueno, esto no me guste, ¿no? O sea, he aprendido a disfrutar el proceso. En algún momento alguien que conversó conmigo me dijo, no entiendo por qué no estás disfrutando de este proceso que estás viviendo. Para mí hubo una época, te cuento que una etapa en la que yo sentía que o sea, las cosas no iban mal, pero nada era suficiente y no salía como yo quería. Además que también tengo una personalidad muy perfeccionista, muy exigente, y la gente que me conoce y ha trabajado conmigo sabe que yo soy así, pero realmente es que yo soy así conmigo misma también. Entonces, yo quería que salga exacto o había organizado algo y no salía como yo quería y entonces me frustraba y es un tema que lo hablamos en el primer podcast, hay que autoconocerte, saber que hay cosas tuyas, que tú traes cosas que en el trabajo y en esta en tu emprendimiento las vas a arrastrar. Entonces, si no trabajas en eso, te vas a terminar frustrando, no sabes tolerar la frustración, no quieres asumir riesgos, entonces no es tu camino, ¿no? A mí se me ha pasado que han habido momentos en los que, por más que las cosas iban bien, y si tú venías de repente de afuera y mirabas las cosas y decías, oye, pero estás creciendo, hay más gente, están aumentando los pacientes, yo te decía, no, pero no es como yo esperaba y de verdad que mejor me vuelvo al mundo académico del cual salí y del cual he estado muchos años, del mundo de la gestión más pública, y realmente creo que esta es una experiencia que ahora sí he aprendido a disfrutar y eso es parte también de lo que me ha enseñado este programa en el que creo que me ha transformado la manera de ver las cosas, ¿no? Porque he visto gente afrontando retos mucho más difíciles que yo siento que lo mío es, o sea, lo nuestro es algo llevadero, ¿no? Hay gente que estaba enfrentando deudas millonarias porque ha heredado deudas de generaciones de sus empresas familiares en las que tienen que tomar la decisión si vender la empresa o si de repente colocar nuevos socios. Más grande que los Claro, y ahí tú te das cuenta que realmente los tuyos no son tan difíciles, ¿no? Claro, y no solo eso, adicional a esto es el autoconocerse es importante, o sea, la introspección de cada uno, y yo creo que hemos ido juntos aprendiendo a conocernos uno a cada uno, y aparte uno a uno mismo, porque es complicado y es complejo trabajar ambos en la misma empresa. O sea, Sí, y eso ya iba a lo hemos preguntar a ella. conversado hace tiempo, por ¿Cómo- ejemplo. ¿Cómo hacen para separar? Curiosidad, ¿ah? Es un tema de repente está muy personal. ¿Cómo hacen para separar las diferencias laborales de los temas? Es que no es tan, no es tan fácil ni tan sencillo separar tu vida laboral de la vida, Exacto. de la vida personal. Porque encima trabajan juntos. Y no Sí, solo eso, sino trabajan que, o sea, y tomamos decisiones en la empresa. Porque si Claro. trabajáramos juntos, pero en una zona de middle management, o no lo sé, o sea, tranquilos. Pero, o sea, tomamos decisiones complejas. A la juntos y cabeza. tenemos que Claro. estar de acuerdo. Eso fue algo que aprendimos. Estar de acuerdo para Primero. poder tomar una decisión los dos. Sí, es más, Y es- pasa que hay reuniones en las que yo antes de tomar una decisión, él no está, yo paro un rato y le digo, déjame hablar con el doctor. Si el doctor está de acuerdo, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, hay otras que sí, yo sé que puedo decidir, ya no las hablo con él, porque además mi rol es distinto al de él, ¿no? Yo estoy viendo el área administrativa, netamente las áreas de finanzas, administración, ¿no? Y más la parte corporativa.
y Antonio ve la parte de innovación, el tema de tecnologías, de transformación digital, de investigación y de crecimiento. Entonces nos hemos repartido, como él dice, desde la parte estratégica, las áreas, y eso nos ha ayudado a que yo, por ejemplo, recién ayer me he enterado de tantos proyectos que se han hecho en la parte de TI, de verdad, y me he quedado asombrada, los he felicitado, y seguramente él recién se ha enterado de cosas que yo he decidido en la parte administrativa, ¿no? Entonces, finalmente es eso. Yo creo que esa es la clave. Ser un equipo, ¿no? Encontrar, si hay gente, médicos que nos están viendo, que trabajan con sus esposas, con sus esposos, que ambos son médicos, siempre encontrar cuáles son las cualidades de cada uno, qué aporta cada uno. No todos van a aportar lo mismo, ¿no? Y tener como una política de acuerdos, es decir, ok, ante estas decisiones tú puedes tomar decisiones, y si no, espera, convérsalo conmigo, lo discutimos y luego de eso vamos a dar una respuesta, porque además cuando ya tienes más personas a tu cargo, es más complejo. Sí, y evitar que nos pase de que, no, ya le pregunté al doctor, no, la doctora dice esto, porque además eso genera mucho desorden, y uno no puede, como en una casa, estar dividida. O sea, la decisión tiene que ser una, aunque a él no le gustó, a mí no me gusta, la decisión tiene que ser una. Es una política única. Claro, y eso en realidad, o sea, cuando alguien me pregunta, o sea, Fiorella es también mi mejor socia. O sea, porque si tú comienzas a ver, aparte de mi esposa, también es mi mejor socia, porque si tú comienzas a ver hacia atrás los comportamientos que hemos tenido, ella ha tenido socios también en otra empresa, yo también he tenido socios en otra empresa, llegar a un acuerdo en conjunto, en común, y que tenga una negociación, se podría decir, como un BATNA, que tenga un acuerdo bueno de la negociación para ambos, siempre, o casi siempre, hacen que la empresa siga en un mismo rumbo. O sea, que no existan dos rumbos, que no existan dos metas, dos caminos, sino que existe un mismo camino porque ambos estamos en conjunto, alineados. O sea, si bien tenemos estilos de liderazgo distintos, o sea, no nos parecemos en nada. Completamente. Yo cuando conocí a Fiorella creía que me parecía mucho a ella porque utilizamos los dos una agenda, pero no era así en realidad. O sea, no nos parecemos mucho en cierta forma, pero de fondo tal vez sí somos muy parecidos. Otra cosa que muy importante que creo que nos lleva a veces a seguir adelante es el hecho de que tenemos metas en conjunto y hemos tenido una alineación estratégica, se podría decir, con respecto al futuro, y el futuro personal y el futuro como empresa también. Y eso creo que vale mucho, porque mantienes las tácticas y la estrategia hacia la meta, ¿no? Aparte, sí. Les quiero sumar algo ahí, yo me acuerdo o sea, yo conozco hace muchos años a los dos, bueno, a Fiorella creo que un poco más de tiempo. No pude ver cuando ustedes empezaron, ¿no? Habíamos perdido creo que un poco el contacto, ¿no? Pero cuando me llamaron hace un año y 3 meses, más o menos, un año 3 meses, ¿ah? ¿Sí? Sí, un año 3 meses. Claro. Un año 3 meses. Sí, más un año. Un año 3 meses. Sí. 2 años. No, un año 3 meses. Y dentro de todo eso me daba un tema, me daba mucha curiosidad cuando la primera vez que me llamaron, porque dije, bueno, esto va a ser como la mayoría de consultorías en las cuales tú vas regularmente por un periodo de 6 meses, ¿no? Máximo, ¿no? Pero es uno de los pocos lugares, inclusive, miren, siquiera las clínicas que son mucho más grandes, ¿no? Deciden apostar tanto por introducir tecnología, ¿no? O sea, dentro de lo que hay aquí en Insalud, y lo poco que puedo conocer yo, ojo, han decidido apostar por el dato, ¿no? Por capturar datos, por meter tecnología hacia algo que luego va a terminar siendo, dentro de los próximos 10 años, no me cabe duda, es el valor más grande que terminan teniendo las empresas. Entonces, ¿cómo logran o en qué momento abrieron ese mindset para decir, oye, acá o invertimos en esto, porque probablemente inviertan mucho más que otras instituciones de salud en tecnología, ojo, y el simple hecho he visto tu roadmap, de querer apostar por hacer equipos biomédicos, eso ya está saliendo del común denominador, claro. O sea, el común denominador va a ser lo mismo, va a vender papa todos los días, ¿no? Va a dar el mismo servicio todos los días, eso es lo normal, eso es lo común, ¿no? Sí, o sea, lo que yo creo es que, o sea,
esta inversión y todo lo que hacemos está, sí está detallado dentro de un plan. Y adicional a eso, yo creo que lo más importante ha sido conocer otros lugares. Eso, O sea, la este experiencia MBA que hemos de tenido de estar estar en viajando, otros o sea, países. en tantas empresas, en tantos países, nos ha llevado a entender y ver, oye, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, en Miami, llegamos a muchas startups, igual hemos estado en En Silicon Berlín. Valley, en Berlín, en otros lados, o sea, viendo startups. Oye, mira, qué bonito esto. Y ahora, hace poquito, justo te comenté de una película, que es esta película, bueno, es una serie de Netflix, del código, Código de la discordia, el creo que era. código de la discordia, acerca de Google Earth y todo esto acá. Y te comentan, en esa película, en esa serie te dicen cómo viajan ellos a Silicon Valley y traen para crear Art Com en Berlín. Y es la base de todas las startups que se crean en Berlín. Nosotros hemos ido a ver esas startups en Berlín. Hemos estado ahí. Entonces, o sea, es algo, o sea, no solamente trasladas muchas veces la tecnología cuando viajas, sino puedes trasladar también la cultura Sí, y Claro, el mindset. claro. Yo creo que trasladamos mindset de muchos lugares que hemos conocido. Hemos conocido gente muy top en muchos lugares, en muchos países tuvimos y es un increíble, o sea, conversatorio con Steve Blank, por ejemplo, en Silicon Valley. Claro, del Lean Startup. Estuvimos claro. en Stanford, hicimos concursos de innovación en Stanford, estuvimos haciendo marketing en Dubai, visitando empresas que manejan, agencias Sí. de marketing que manejan publicidad para distintos países del mundo, donde te dicen, somos una agencia que maneja 15 millones de dólares en publicidad, o sea, no son sus 15 millones de dólares, ellos manejan la publicidad de empresas que en conjunto les dan en sus Un manos. fondo de inversión, literal. Claro, o sea, ahí te das cuenta que realmente no hay límites si uno quiere realmente lograr algo y empresas que en algún momento empezaron como nosotros. Entonces, volviendo a lo que tú decías, creo que la base de eso, y ahí coincido mucho con Antonio, de que pudimos adoptar muchos insights de todos los lugares donde fuimos, mucho conocimiento. Solamente el diseño de este hub es la adaptación de una fintech en Miami, donde estuvimos y donde No encontramos, sabía eso, mira. sí, a chicos que estaban casi que Claro. lo mismo, solamente que a diferencia habían bastantes pantallas donde se publicaban los TikToks, esas pantallas Sí. verticales, pero habían lugares para tomarse un café, para discutir, o sea, para hacer talleres como los de Design Thinking en lugares Para abiertos. innovar, Tú para no puedes, Claro, para crear yo soluciones. soy una acérrima creyente de que la innovación tiene que ver mucho con la creatividad, pero además con el entorno en el que estás. O sea, no puedes poner a una persona a innovar, a querer crear en un lugar oscuro, poco iluminado, feo, donde hay una gotera en el techo o donde hay un escritorio, pues típico, ¿no? Por no decir menos. Entonces, decidimos apostar también por eso. Creo que crear estos entornos como los del Hub, como nuestras propias sedes, o sea, las personas que han ido a nuestras sedes de InSalud, ¿no? Tanto aquí como en el extranjero, todas siguen una misma línea de diseño, todas están bajo la misma arquitectura, la distribución es muy similar. Cada vez hemos ido mejorando más la línea de los colores de la identidad de la marca y son espacios donde realmente la gente que lleva se queda asombrada, porque tenemos una sede incluso en San Juan de Miraflores, donde de repente no hay bonitas pistas, donde el lugar no es muy bonito, pero las personas que entran al centro se dan cuenta Es otro concepto. que la esencia y la identidad se Claro, es un mantiene de excelente. InSalud y la calidad la estamos dando desde el diseño y la infraestructura. Pregunto para ir llevando ya hacia la parte final porque nos podemos pasar horas Sí. hablando con ustedes, ¿ah? Una es, ¿hacia dónde van? O sea, ¿qué sigue con ustedes? ¿Qué cosas han pensado? De repente no pueden contar a detalle, ¿ah? Yo sé, porque hay temas empresariales detrás, pero ¿qué les interesa, ¿no? ¿Hacia dónde quieren migrar? ¿Están viendo más mercados? ¿Quieren crecer en el Perú? ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, en realidad, bueno, respondo la pregunta. Parte del propósito que tenemos se basa en transformar la salud y ser referentes a nivel regional. O sea, estamos buscando entrar en por lo menos 10 países antes de 2027. Ya bueno, ya tenemos 3, faltan 7. Pero
la idea es poder impactar positivamente a todos, en realidad a todos los stakeholders, porque nosotros cuando entramos en un país, no solamente es que atendemos un paciente, atendemos pacientes, modificamos muchas veces el mercado y creamos, no solamente que creamos mercado en algunos casos, sino que incrementamos la disponibilidad o la oferta de cierto tipo de tratamientos y esto hace que el mercado se desarrolle. O sea, y es lo más interesante y es lo que más me llevo yo de emprender y de crear negocio y todo esto acá, es que puedes realmente cambiar la sociedad. Puedes hacer cambios tan grandes que tú no te das cuenta. Por ejemplo, uno de estos cambios es llegar a un lugar donde no se habla de ninguna alternativa de manejo de tratamiento en ciertas enfermedades que son, no son discapacitantes, pero sí son enfermedades que afectan mucho Estigmatizantes. el autoestima y la personalidad de los pacientes. Entonces, el tener la posibilidad de llegar y crear mercados para solucionar estos problemas y darle una mejor calidad de vida a estos pacientes, yo creo que es el propósito que tenemos hoy en día y qué tal si podemos expandirlo lo más que podamos, ¿no? Hasta 2027, bueno, tenemos metas establecidas, después de 2027 Qué no sé qué interesante. estará pasando. Y Y para cerrar, sí, la idea es seguir desarrollando competencias tecnológicas y de investigación propias, ¿no? Creo que somos una de las pocas redes de consultas o de consultorios privados que están apostando por la transformación digital, por las tecnologías El y desarrollo por de el innovación. talento, ¿no? Cada vez hemos entendido que el talento cada vez es más complicado de atraer y desarrollar herramientas para que la gente quiera venir a InSalud, desde los espacios, desde las condiciones laborales, desde lo que les damos adicional al trabajo, porque nos hemos convertido prácticamente en una empresa que está buscando que ellos siempre estén motivados, capacitándolos, haciendo eventos de integración, de talleres de design thinking, de creatividad. Hemos aperturado no solamente el Hub Academy, hemos aperturado un InSalud Think, donde vamos a comenzar a hacer proyectos, hackatones. Entonces, todos son recursos propios. O sea, aquí quiero aclarar que no tenemos un fondo de inversión detrás que nos está dando recursos o algo similar, pero creo que ese es el futuro, ¿no? La expansión regional, la consolidación, el posicionamiento además como una marca ya regional, el llevar todos nuestros productos, porque ahorita donde estamos entrando a todos estos mercados internacionales entramos con uno o dos, disfunción eréctil y BPH, ¿no? Tratamiento para BPH y disfunción eréctil. Pero queremos tener la misma cartera que tenemos aquí para Jesús María y para otras sedes, tenerla en todas las sedes. Entonces, abordar todos los problemas que abordamos aquí en Lima en el extranjero. Y eso creo que es un reto bien difícil, pero esperemos cumplirlo, ¿no? Con todo lo que estamos implementando. y con esta pregunta termino. Si tuvieran que decirle algo a un colega, ¿no? Que está empezando, ¿no? O más sencillo, si tuvieras que decirle algo al Antonio cuando recién empezaba, ¿qué tendrías que decirle? Bueno, yo le diría, lo que primero que le diría es que intenta no perder tu ADN y ese ADN tratar que se replique en todos tus colaboradores y en todo tu equipo, porque de ahí se basa en muchos casos la identidad de una empresa. Y yo sería algo que le diría a alguien que esté, bueno, a mí mismo tal vez hace muchos años y bueno, y que no te rindas, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, podríamos pasarnos horas hablando, en realidad, más porque encima somos amigos de muchos años. Entonces, bueno, ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Gracias, Antonio. Gracias, Fío, como siempre. Gracias. Yo Gracias por la solo invitación. quiero hacer una invitación a todas las personas que quieran tener o tengan proyectos o nos estén viendo, que seguramente en redes nos miran y siguen las redes de InSalud o InSalud Hub, que es donde compartimos todos estos talleres, que aquí tenemos espacios para trabajar con ustedes los proyectos que tengan en mente. Entonces, las puertas siempre han estado abiertas
De repente a veces es un poco difícil entender qué hacemos. Tengo gente que nos escribe y me dice, ¿son una academia? ¿Están ayudando médicos? ¿O son solo clínicas? ¿O qué están haciendo? Quiero contarles que estamos transformando el sector salud, estamos invirtiendo en innovación y estamos seguros que todos los que quieran venir van a encontrar en este lugar un espacio para innovar, crear y para atreverse. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos.